Bienvenidos una vez más a esta serie de videos de Node-RED. En esta ocasión quise traerles, por así decirlo, un video de preintroducción antes de continuar con el curso, ya que hay algunos conceptos que debemos de tener claros y también para aquellas personas que es su primera vez en este mundo tan interesante de la programación. Hay algunas cosas que quiero aclararles antes de continuar. En este video lo que vamos a estar aprendiendo es qué es un programa, qué es una variable, cómo se integran estos dos conceptos, tipos de datos, qué es la programación convencional y qué es la programación basada en flujos. Vamos a ver algunas comparativas. En este video vamos a ver también algunos ejemplos prácticos para que todos los conceptos queden lo más claro posibles. Entonces, vamos a empezar. Ok, entonces, ¿qué es un programa? Un programa no es más que un conjunto de instrucciones que sigue el computador para completar una tarea. A simple vista, este concepto puede ser un poco abstracto para aquellos que no tengan experiencia ya en programación. Entonces, vamos a poner un ejemplo un poco más práctico para que se pueda entender mejor. Supongamos que tenemos una receta o queremos hacer un batido de frutas, por ejemplo. Lo primero que debemos hacer es elegir los ingredientes para hacer el batido de frutas. Luego de elegir los ingredientes, agregamos la fruta a la licuadora. Luego de eso, agregamos la leche. Luego batimos todos los ingredientes. Y ya entonces, por último, servimos el batido. Todos estos conjuntos de pasos son los que conforman esa receta. Entonces, ese mismo concepto es el que debemos de entender de qué es un programa. No es más que un conjunto de pasos para completar una tarea. Muy bien, una vez entendido el concepto de programación, vamos a ver qué es una variable. Bueno, una variable no es más que un contenedor donde nosotros podemos almacenar datos para ser manipulados, por ejemplo, para sumarlos con un número, para agregarles un texto, etc. Las variables pueden ser de diferentes tipos de datos, como ya dije, como numéricos, textos. Hay muchísimos tipos de datos dependiendo el lenguaje de programación. Pero en esta ocasión lo que quiero es que entiendan el concepto de variable y entiendan qué son los tipos de datos. Una variable consta de tres partes: un nombre, que es su identificador, el tipo de dato y un valor. Entonces, vamos a continuar para que se pueda entender mejor. Vamos a ver un ejemplo un poco más práctico. Imagina que tenemos cajas. Nuestras cajas van a ser las variables. Entonces, esas cajas tienen un nombre, que es con lo que nosotros las vamos a identificar. En este caso, la primera caja se va a llamar cantidad de libros. La segunda caja, nombre completo, y la tercera caja, luz encendida. Entonces, esas cajas almacenan un valor. En el primer caso, en el caso de cantidad de libros, el valor va a ser 50. Y en esa caja nosotros vamos a almacenar 50 libros. En la segunda caja vamos a almacenar un nombre. En este caso, el valor va a ser Ana García. Y en el último caso, vamos a almacenar una bombilla encendida. Y ese va a ser el valor, la bombilla encendida. Entonces, ¿cuál sería el tipo de dato de cada una de estas variables? Bueno, en el primer caso, el tipo de dato sería numérico, ya que es un número 50. En el segundo caso va a ser un texto. Y en el tercer caso es algo que se conoce como booleano, es decir, verdadero o falso. En este caso, si la luz está encendida, entonces es verdadero. Y si la luz no está encendida, entonces va a ser falso. Entonces, vamos a verlo más detallado. Primero, la caja es la variable. Segundo,
El nombre o identificador sería, por ejemplo, en el primer caso o en el segundo caso, nombre completo. El valor sería un texto, que es Ana García. Y el tipo de dato, como ya dije, un texto. Entonces te estarás preguntando ahora, ¿por qué se le llaman variables? Bueno, pues es simple, su mismo nombre lo dice, porque pueden variar en el tiempo. Recuerda que en el primer caso teníamos 50 libros, en el segundo caso el nombre era Ana García y en el tercer caso la bombilla está encendida. Pero esos datos pueden variar con el tiempo en el flujo del programa. Y, por ejemplo, si tú tienes una caja donde tú vas a almacenar libros, no necesariamente tienen que ser 50. Después tú puedes meter 50 libros más o puedes sacarlos y puedes tener 100 libros o 10 o 5. Luego, el nombre puede cambiar. Por ejemplo, en vez de que sea Ana García, puede ser John García. Y la luz puede estar apagada o puede estar encendida. Por eso se le llama variable, porque puede cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, ahora vamos a volver atrás. En el ejemplo de la receta, yo quiero que pauses el video y me dejes en los comentarios cuáles crees que sean las variables en ese ejemplo. Pausa el video y déjamelo en los comentarios y luego vuelve y te voy a dar la respuesta. Bueno, las variables en ese ejemplo pueden ser los ingredientes, ya que pueden ser diferentes tipos de frutas. No tienen que ser, por ejemplo, manzanas o fresas, pueden variar. Las medidas, puedes echar más cantidad de una fruta que de otra, entonces esos son datos que pueden variar. El tiempo de batido, por ejemplo, si lo bates más, puede ser que quede más grumoso o menos grumoso el batido. Y la forma de servir también podríamos decir que es una variable, porque puedes servirlo en un vaso, en una taza, en una copa, todo depende. Espero que con este ejemplo el concepto de variable haya quedado claro y vamos a continuar ahora a entender lo que es programación convencional y programación basada en flujos. Muy bien, una vez entendido tanto el concepto de programa como de variable, ahora vamos a ver qué es la programación convencional. Bueno, en la programación convencional, los datos se van almacenando en variable y luego se procesan de manera secuencial según cómo esté estructurado el programa. Entonces vamos a suponer que queremos hacer una suma en programación convencional. ¿Cómo sería? Bueno, primero necesitamos definir dos variables. En este caso vamos a llamarla N1 y N2. N1 va a tener un valor de 5 y N2 va a tener un valor de 8. Luego de eso tenemos que definir una tercera variable, que es donde nosotros vamos a ejecutar nuestra suma y vamos a almacenar el valor de esa suma en dicha variable. Luego de eso podríamos también imprimir dicho valor en pantalla. Entonces, así es como funciona la programación convencional. Los pasos se van ejecutando de manera secuencial y los datos se almacenan en variable. Entonces existe otro paradigma, que es el de programación basada en flujos. En este caso, los datos no se almacenan en variables, sino que se crean flujos para procesar dichos datos o transformarlos. Por ejemplo, podemos crear un flujo, vamos a llamarlo A, y un flujo B donde nosotros vamos a enviar nuestros números. En el flujo A, nosotros vamos a enviar, por ejemplo, un valor de 5. Y en el flujo B, nosotros vamos a enviar un valor de 8. Luego de eso, vamos a definir un flujo donde vamos a ejecutar dicha suma. Cuando ambos valores pasen por esa parte del flujo, se van a sumar y luego de eso podemos procesar dicho resultado en otro flujo. Así es como funciona la programación basada en flujo. Entonces vamos a poner los conceptos un poco más claros.
En la programación convencional usamos variables para almacenar valores y luego operarlos o manipularlos, mientras que en la programación basada en flujos creamos funciones que toman flujos de datos como entrada y luego devuelven esos valores transformados. Vamos a hacer un ejemplo un poco más práctico. Supongamos que en programación convencional vamos a volver al ejemplo anterior de la batida de frutas. Primero debemos buscar las frutas y almacenarlas en variables. Luego de que tenemos las frutas y las hemos almacenado en variables, tenemos que cortarlas y depositarlas en otras variables, que sería, por ejemplo, en un contenedor donde van a estar cortadas cada fruta. Luego de eso, entonces debemos depositar las frutas en la licuadora para batirlas y ya por último, entonces podemos servir el batido. Entonces, ¿cómo sería esto en programación basada en flujos? Bueno, vamos a suponer que tenemos una cinta transportadora. En esa cinta transportadora es donde van a estar nuestras frutas. Las frutas serán procesadas de manera continua y irán pasando por cada etapa del proceso. La primera etapa sería la etapa de corte, donde cada fruta será cortada sin almacenarse en ninguna variable. Luego de la etapa de corte, entonces pasaremos a la etapa de licuado, donde las frutas serán procesadas y licuadas. Y ya entonces por último pasaríamos a la etapa de servir la batida en algún recipiente. Todo esto se puede hacer sin utilizar variables, ya que cada cosa funciona por etapas y los datos se procesan a través de los flujos. Espero que con estos ejemplos la diferencia entre programación basada en flujos y programación convencional haya quedado lo suficientemente clara, ya que son parte fundamental para entender los próximos videos. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ambos enfoques? Bueno, en la programación convencional, las ventajas serían claridad y control, ya que tenemos un mayor control y visualización de los datos, ya que están almacenados en variables. Y las desventajas serían que ya cuando el programa es un poco más grande, puede llegar a ser más complejo, debido a que podemos tener grandes líneas de código que puede llegar a dificultarnos entenderlo de manera más clara. Y también es menos eficiente debido a que como tenemos que estar almacenando los datos en variables, pues la eficiencia se ve un poco comprometida en ese caso. Y en la programación basada en flujos, al contrario de la convencional, es más eficiente, ya que como los datos van pasando por diferentes etapas, no necesitamos almacenarlos en variables, es más escalable debido a que como podemos ir agregando etapas a nuestro flujo, es más fácil de que el programa se haga más grande. Y las desventajas serían que es un poco más difícil la abstracción, es decir, ya cuando el flujo llega a ser demasiado grande, puede ser un poco difícil entender cada etapa por separado, y además de que tenemos un menor control porque como los datos van entrando y se van procesando, a diferencia de la convencional donde se van almacenando en diferentes lugares, pues tenemos un menor control sobre los datos. Bueno, esto sería todo en este video. Espero que los conceptos les haya quedado claros y que los ejemplos hayan sido prácticos. Si les gustó el video, déjenme su like. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún concepto no les quedó lo suficientemente claro, déjenmelo en los comentarios y nos vemos en un próximo video.